Así es como nos ven los miembros del grupo terrorista Estado Islámico. Nos ven como cruzados occidentales, como infieles a los que hay que ejecutar. Este vídeo de Furor Televisión está dedicado a todas las víctimas del yihadismo y a los ejércitos que se sacrifican por combatirlo, en especial al sirio y al iraquí. Para entender bien los orígenes del grupo terrorista Estado Islámico, debemos remontarnos ni más ni menos hasta la década de 1980 en Afganistán y su revolución de Saur de 1978. Esta revolución no le sentó nada bien a Estados Unidos, que como en otras ocasiones recurriría a todo lo posible para acabar con ella. En concreto, hay que destacar el papel de Brzezinski, asesor de Carter, Reagan y Obama, quien declaró que desde julio de 1979 Carter firmó la asistencia clandestina a los opositores del régimen prosoviético de Kabul. ¿No suena esto de régimen? Brzezinski también afirmó que la ayuda a los muyahidines se inició bajo la administración Carter y que continuó bajo Reagan, con la intención de que la URSS tuviera su Vietnam. Aquí es cuando surge el mito de que la URSS invadió Afganistán. La Unión Soviética no invade Afganistán, sino que interviene tras recibir la petición por parte del Parlamento afgano. Se estima que en total el apoyo económico de Estados Unidos alcanzó los 40.000 millones de dólares, con el apoyo y complicidad de la industria cultural de Hollywood, que dedicó películas como Rambo 3. Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen. El papel de Al-Qaeda en Afganistán. Este es el contexto en el que nace Al-Qaeda, literalmente la base. En 1988, Osama Bin Laden y Abdullah Azzam, entre otros, se organizan en torno a esta red para combatir a los malvados invasores soviéticos. Analicemos la bandera de la organización. La frase que aparece en la bandera del grupo terrorista es la misma frase que aparece en la bandera de Arabia Saudí. La Shahada, o testimonio de fe, es la declaración de fe del Islam. Significa, no hay más Dios que Dios. Muhammad es el mensajero de Dios. La derrota de la URSS en Afganistán y la victoria de los magníficos planes de Estados Unidos, junto a otras razones, provocaría la caída en 1989 del muro de Berlín y en 1991 el colapso de la Unión Soviética. El gobierno de Afganistán logra aguantar un año más, pero en 1992 estos Freedom Fighters, apoyados por Estados Unidos, toman el control del país. En 1996 los talibanes tomaron el poder en Kabul y gobernaron Afganistán, haciendo retroceder al país a la Edad Media. Se atribuye a Ronald Reagan la frase de: ver a los valientes afganos, luchadores por la libertad contra modernos arsenales con simples armas de mano, es una inspiración para aquellos que aman la libertad. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la experiencia afgana? Llamar régimen a gobiernos indeseables para Estados Unidos, financiar a grupos armados, no reconocer los errores de la política exterior. El gran error de Estados Unidos fue creer que podía emplear a los Freedom Fighters o mujahidines como una carta que serviría solo para este escenario, y no entender el terrorismo como un germen que se expandiría atacando a muchos países, incluidos sus creadores. Veamos ahora cómo se expandió este grupo terrorista. Irak en la política exterior norteamericana. Al-Qaeda era en gran medida desconocido en el mundo árabe hasta la invasión norteamericana de 2003 en Irak. Esta invasión, junto con los grupos terroristas que generó, provocó el caos en el mundo árabe y musulmán. La verdadera arma de destrucción masiva en Irak fue la mentira. Recordemos a Colin Powell en las Naciones Unidas con una supuesta muestra amarilla de las armas de destrucción masiva de Irak. Seguramente fuera su orina. La invasión de Estados Unidos en 2003 en Irak abrió las puertas al fanatismo por varias razones. Desmanteló la policía y el ejército. Miles de hombres con preparación militar acabaron sin trabajo y arruinados. La pérdida del nivel de vida y el aumento de la pobreza. Tensiones religiosas. La operación militar de Estados Unidos quebró el equilibrio del poder étnico-religioso. Los crímenes cometidos por Estados Unidos durante la ocupación en Irak fomentaron el fanatismo y el odio a Occidente. En 2006, Al-Qaeda funda otra filial denominada Estado Islámico de Irak, cuyo liderazgo asumió en 2010 Abu Bakr al-Baghdadi, el más conocido líder de ISIS. Este hombre eligió el nombre de guerra por el primer califa del Islam, suegro de Mahoma, y Baghdadi por sus aspiraciones a gobernar Bagdad, cosa que nunca logró, y es que en su nombre lleva su fracaso. Se menciona pocas veces que Baghdadi estuvo bajo custodia de Estados Unidos durante 11 meses en el centro de detención de Camp Bucca, una cárcel de Irak similar a la de Guantánamo. Estados Unidos no ha publicado nada de su estancia en esta prisión durante los 11 meses. La intención del grupo terrorista era restaurar el equilibrio étnico-religioso tras la muerte del sunita Saddam Hussein. El gobierno instaurado por Estados Unidos, de carácter chiita, era visto por las monarquías del Golfo como un peligro. Tenían miedo de que el gobierno chiita de Irak se aproximara a Irán y rompiera el equilibrio de la región. Autoproclamación de un falso califato.
Tras el inicio del conflicto sirio y aprovechando la inestabilidad en Siria, la rama siria de Al-Qaeda, el Frente al-Nusra, liderado por Abu Muhammad al-Julani, se unió al Estado Islámico de Irak de Baghdadi. Esta unión fue posible porque ambas milicias pertenecían a la red de Al-Qaeda. La unión duró poco. Baghdadi recibe órdenes del mismísimo líder de Al-Qaeda de abandonar Siria y centrarse en Irak. Baghdadi desobedece, rompe con Al-Qaeda y forma el autoproclamado ISIS, Estado Islámico, demostrando su fuerza acumulada dentro del grupo y su gran capacidad de acción por aquel entonces. El califato de ISIS o Daesh por sus siglas en árabe lo proclama al-Adani el 29 de junio de 2014. Abu Bakr al-Baghdadi daría su primer discurso como califa el 4 de julio de 2014 en la gran mezquita de Al-Nuri, en Mosul, mezquita derribada en junio de 2017 por el grupo terrorista debido a su importancia simbólica para el califato, a pesar de tener más de 850 años de historia. El califato se proclama en un territorio del tamaño de Bélgica, con una población de más de 5 millones de personas. En su bandera se lee en la parte superior: no hay más Dios que Dios. La presencia de la palabra Dios transforma la bandera en un símbolo sagrado y se declara un sacrilegio el profanarla. Según los textos coránicos, el profeta Mahoma firmaba las cartas con un sello en forma de anillo en el que grabó Mahoma es el mensajero de Dios. La bandera recoge esa leyenda e incluye ese sello en la parte inferior. Es cierto que el grupo terrorista controla grandes franjas del territorio en Siria e Irak, pero en gran parte el territorio que controla es desierto a excepción de algún núcleo urbano que controla por circunstancias muy concretas. Comparando el territorio que controla Daesh y las cifras demográficas antes de la guerra, vemos que apenas alcanza el 6% de la población en Siria, sin contar a toda la gente que ha salido huyendo de ahí por la intolerancia radical, el robo, el saqueo y la extorsión hacia todo aquel que no se someta a sus normas medievales. Otro error en la política exterior norteamericana. Por sí solos no han podido acumular tanto poder, han necesitado de poderosos aliados. Repasemos algunos hechos históricos o esta polémica pregunta. En 2013, el senador John McCain se reunió en Siria con valientes combatientes en Siria que están arriesgando sus vidas por la libertad, según sus propias palabras. Entre ellos se encontraba al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, y Abu Mosa, jefe del aparato de propaganda del ISIS, junto con Mohamed Nur, sospechoso de varios secuestros y habitual en vídeos del grupo terrorista. Esta no sería la única supuesta foto. La reunión se plasmó en esta otra foto. John McCain pertenece al sector más beligerante de Estados Unidos. Ha llegado a afirmar lo siguiente: que le den a Rusia y a China. Invadiremos a quien queramos. En mayo de 2013, Robert Ford, embajador de Estados Unidos en Siria, se fotografía con Abdel Jabbar al-Oqaidi, coronel del Ejército Libre Sirio, que en noviembre de ese mismo año concede una entrevista a Orient News, en la que el periodista le pregunta lo siguiente: ¿cómo es su relación con el Estado Islámico de Irak y el Levante? A lo que el comandante Freedom Fighter responde: es buena. Mi relación con los hermanos de ISIS es buena. ¿Se comunica con ellos? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son sus fuentes de financiación? Esta es una pregunta que debemos hacernos siempre. ¿De dónde ha salido el dinero? ¿De dónde han salido las armas? ¿De dónde han sacado los vehículos? ¿Cómo fabrican su propia moneda? ¿Dónde consiguen uniformes militares? ¿Por dónde entran los yihadistas venidos de medio mundo? ¿Cómo han podido hacer todo esto sin el apoyo de terceras partes? ¿Por qué los periodistas nunca nos preguntamos esto al hablar del Estado Islámico? Principalmente han habido tres vías de financiación: a través de piezas de museos robados como momias o estatuas de valor incalculable que revenden a turcos y europeos. Vendí estas monedas a corredores de bolsa turcos y europeos por $350.000. Son monedas romanas antiguas. Servirá para proveer fondos al Estado Islámico. Vendí esta momia por $300.000. El gobierno iraquí, como el gobierno sirio, ha acusado a Arabia Saudí de apoyar a los yihadistas del Estado Islámico, llegando a afirmar que Arabia Saudí es responsable de la ayuda financiera y moral que recibe la organización terrorista. Otros expertos en materia internacional señalan que reciben también financiación de países del Golfo Pérsico como Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Apoyos regionales de ISIS. La similitud entre las prácticas extremistas del grupo terrorista y la legalidad de la decapitación y crucifixión, junto con la prohibición del cristianismo en Arabia Saudí, ha dado lugar a múltiples comparaciones. La ideología extremista wahhabita presente en el ISIS y Arabia Saudí ha dado mucho que reflexionar a los analistas y académicos. También ha sido objeto de debate el papel de Turquía en los cientos de kilómetros con la frontera de Siria. Turquía ha sido acusada de comprarle el petróleo al ISIS, de curar a yihadistas en sus hospitales, de traficar con objetos robados desde Siria y multitud de cosas más. El presidente sirio Bashar al-Assad ha acusado al presidente turco de estar involucrado con ISIS a los más altos niveles. Israel también ha recibido acusaciones. Sus ataques aéreos combaten contra el ejército sirio, pero nunca ataca las posiciones de Al-Qaeda o el Estado Islámico, que controlan territorios en la frontera con Israel.
Fin del Estado Islámico en Irak y el Levante. En Irak y Siria, el grupo terrorista ISIS y similares como Al-Qaeda o Ahrar al-Sham están siendo derrotados militarmente. Desgraciadamente, esto no significa que vayan a desaparecer. Actualmente el Daesh ha expandido su presencia hacia la zona del Sahel y el Pacífico, donde controla la ciudad de Marawi, en Filipinas. Además, la yihad actualmente se está transformando en un terrorismo sin frente, donde los lobos solitarios juegan un peligroso papel para la seguridad de todo el mundo. Para ampliar los datos visita el enlace de la descripción. Si te gusta dale a like y suscríbete a nuestras redes. Comenta qué te ha parecido y sugiere temática para los próximos vídeos. Investiga por tu cuenta, no dejes que otros piensen por ti. Contra la barbarie yihadista, tolerancia cero.